El 10 de mayo de 1933, varias organizaciones universitarias, estudiantiles, alemanas organizaron una gran hoguera de libros a propósito de rechazar lo que llamaban como doctrinas antialemanas. La cita, que se celebró en 21 ciudades distintas, no solamente llamó la atención, el interés y la asistencia de estudiantes universitarios, sino además de profesores, de decanos y de rectores. Lo curioso es que el evento estuvo organizado por el flamante nuevo gobierno que sustituía al gobierno socialdemócrata de la República de Weimar. Era el naciente gobierno nacional socialista del partido nazi. El acto consistía en quemar libros de autores que eran considerados atentatorios a lo que se entendía como la germanidad. Y pues estos autores son algunos que desde entonces y todavía tienen gran renombre mundial. Hablamos, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, de Walter Benjamin, de Bertolt Brecht, de Bertha von Suttner, de Sigmund Freud, de María Luisa Fleiser o de Franz Kafka. Bueno, en la lista también aparece Albert Einstein o Carlos Marx. Sí, Carlos Marx, el inspirador del socialismo marxista o del comunismo en todas partes del mundo. Este evento de censura puede ser comparado con otras formas de censura de la comunicación, del libre flujo de la información, de las libertades de expresión y de comunicación. Para eso estamos en este programa. Yo soy Gabriel y junto a Yalilé, Juan José y Andrés hacemos La Otra Verdad. Bienvenidos, estas son las tendencias de esta semana. ...821 días después del cierre, Ecotel TV volvió al aire, junto a un grupo de trabajadores que no desistieron ni decayeron, y con el apoyo del pueblo lojano, Ecotel TV lanzó nuevamente su señal en vivo. Esto fue lo que sucedió. Queremos agradecer formalmente a ustedes, ciudadanos de Loja. Ustedes han sido los protagonistas de este retorno. Ustedes, con ese apoyo que en las calles de la ciudad, en reuniones, en diversos lugares nos han otorgado, es el que nos ha impulsado a que esta lucha no termine. Quisieron vernos vencidos, declinar en el propósito de continuar haciendo comunicación, pero también con el apoyo de quienes hoy y en estos momentos me acompañan en esta tarima, quienes han tenido el papel más duro y sacrificado durante estos 2 años. Gracias a ellos hemos podido sostenernos. Yo quiero decirles con agradecimiento que nos incautaron, se nos llevaron inversiones, se nos llevaron equipos. Como lo he dicho antes, se nos llevaron casi todo, menos la dignidad y el coraje de seguir haciendo periodismo, que lo haremos hasta los últimos hálitos de vida en un futuro. Gracias, pueblo de Loja, por estar presente. Gracias a quienes nos observan en televisión, en los diferentes sectores de Loja donde la señal ya está abierta. Gracias a quienes nos observan fuera del país. Esta presencia de ustedes para nosotros es tremendamente importante. Hemos tenido a sectores muy representativos del pueblo de Loja junto a nosotros. Dios les pague por su presencia. Dios les pague por estar con nosotros. Dios les pague por sostener esta lucha
en la que no declinamos y en la que la victoria ha sido para Loja, para el Ecuador, para la libertad de expresión en el país. Gracias a todos ustedes. El ejemplo que poníamos en el bloque anterior de la quema de libros del 10 de mayo de 1933 bien puede ser considerado como el antecedente, aunque hay otros en la historia también, por supuesto, como la quema de libros de la Biblioteca de Alejandría. Pero este, que es más de esta época de nuestra historia contemporánea, puede compararse con situaciones similares de censura de la libertad de expresión, de la libertad de libre flujo de la información. Pues sí, hay muchos gobiernos, algunos selectivos, es decir, democráticos, otros dictatoriales, no democráticos, tanto de derecha como de izquierda, que han imitado este modo de censura. Es decir, no necesariamente creando eventos donde se queman masivamente libros, sino tratando de proscribir autores, tratando de proscribir contenidos y tratando de proscribir títulos. Pues hay algunos casos, muchos en la historia, pero les voy a contar algunos. Por ejemplo, el de la dictadura militar argentina de 1943, un triunvirato que entre sus acciones censuró a la prensa, persiguió a los periodistas críticos, pero además también quemó libros marxistas, de corte marxista, y cerró las editoriales que creaban, que imprimían, que editaban libros pues, de corte marxista. Pero en nuestros días hay otros casos que llaman mucho la atención, como por ejemplo el de la prensa clandestina que es crítica al castrismo en Cuba. El modelo gerontocrático gobernado desde hace más de medio siglo por solamente dos hermanos y que tiene unas elecciones que permanentemente los reeligen a ellos dos siempre como jefes de gobierno de un sistema que es cuasi parlamentario con sistema presidencialista. Bueno, no hay claridad sobre cuál es el sistema político cubano precisamente por el hermetismo que se produce en la Cuba, en la Cuba castrista, en contra precisamente de los medios de comunicación y del libre flujo de la información, tanto como de libre pensamiento, tal vez también en las universidades, no lo sabemos. Se replica con gran fuerza por la influencia del castrismo y del socialismo castrista en toda América Latina, que trae especialmente tres elementos que son más sensibles en la isla del Caribe. Uno es la persecución, dos es la cárcel y tres es la muerte. Hay varios casos de periodistas que han muerto tras las rejas precisamente por oponerse al régimen de los Castro. Pero pensemos en nuestra actualidad. Por ejemplo, en la Venezuela, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, hay una ley que se llama la Ley Resorte, que está vigente desde 2004. Es una ley que por sus siglas se llama Resorte, que es una ley que es sobre la responsabilidad de los contenidos en radio y televisión. Pues de ahí viene el término resorte, ¿no? Y que obliga a los medios de comunicación, especialmente a los medios de comunicación privados, a hacer dos cosas. Primero, a difundir propaganda del régimen bajo el membrete, la denominación, el disfraz de contenidos educativos, contenidos incluyentes, contenidos de derechos, pero consisten principalmente en propaganda, y además generar una situación de réplica en la que quien opine en contra del gobierno, quien informe en contra del gobierno o quien documente algo en contra del gobierno tiene que ser inmediatamente aplastado por una pieza de comunicación que se emite en el mismo espacio, en el mismo momento y con argumentos que nadie controla, que pueden ser torcidos, que pueden estar torcidos y que pueden favorecer solamente a una verdad. Ahí no hay contrastación. Años después tenemos casi más o menos los mismos principios en la Ley de Comunicación del Ecuador, que se pone en vigencia a partir del 2014. Y que durante los 10 años del gobierno de Correa, que no arrancan en el 2014, sino antes, ya hay evidencias de más de 20 medios de comunicación clausurados, cerrados, y que pues han pasado por esta suerte apenas por ser críticos del gobierno de Correa. A partir del 2014 fueron 50 los medios de comunicación cerrados en Venezuela, precisamente por este tipo de control. Administrativo sí, legal sí, por supuesto, pero absolutamente ilegítimo e injusto, que lo que intentaba era cerrar aquellos medios que se opusieran a ciertas líneas editoriales del gobierno
y amedrentar a los demás. Entonces no hay forma, ni hay todavía forma de poder cubrir esos hechos que pueden resultar perjudiciales para la sociedad. Pero hay algo más que es muy interesante. La ley prohíbe, y no solamente que prohíbe, sino que persigue con multas y con la posibilidad del cierre del medio aquellos centros de información, canales de televisión, radio, prensa, que enfoque las marchas en contra del gobierno de Nicolás Maduro tal y como sucede, bajo la premisa de que no pueden difundir nada que proyecte violencia. Pues bien, los sectores críticos al gobierno de Nicolás Maduro han marchado en su contra, pues sale la policía, los reprime violentamente, están los medios de comunicación, documentan esto y si lo publican es publicar información que presenta violencia. Pues como hay una ley que prohíbe precisamente esto, administrativamente a través de los órganos del Estado y legalmente el gobierno de Maduro ya ha cerrado a 50 medios, entre esos a Radio Caracas Televisión y a 2 cadenas colombianas que operan como canales de televisión en señal abierta en Venezuela, como son 2 famosas, por citar unos pocos casos que nos pueden resultar familiares, como RCN o Caracol Televisión. También hay casos de radiodifusoras que han sido cerradas e inmediatamente puestas en funcionamiento, ya no con sus antiguos titulares, sino con nuevos titulares asociados al poder, asociados al partido y asociados al gobierno de Nicolás Maduro, precisamente para que no confronten teóricamente, conceptualmente, dialécticamente con ese gobierno, para que no lo confronten, para que no lo critiquen, sino para que justifiquen todas sus maniobras políticas de apropiación y de hegemonía. En Ecuador se imitó el modelo chavista y se utilizaron precisamente los 2 elementos más importantes, de otros más, pero estos son los elementos más importantes. A través del control del espectro radioeléctrico se decidía quiénes podían tener un espacio para poder difundir información, y a través del control de los contenidos se podía saber cuándo y qué decir. Bueno, esta lógica trajo la censura de 675 medios y el cierre de más de 20 medios. Pues entre estos medios cerrados, muchísimas radios comunitarias, muchísimos lugares de radiodifusión de las noticias de la comunidad, estuvo precisamente un medio lojano, una cadena lojana, por supuesto de gran influencia en la región sur del país y que resultaba muy incómoda para las verdades del gobierno. Y un buen día, utilizando argucias administrativas, consiguieron cerrarla a través de una multa impaga que lograron perder las evidencias del pago y hacer aparecer como si fuera responsable de una omisión administrativa. Lo que no quisieron reconocer, y no reconocerán jamás, por supuesto, es que cerraron porque Ecotel, a través de sus emisiones informativas, no solamente de la televisión, sino ahora también de la prensa, como de sus retransmisiones por radio, influye enormemente en un sector de la geografía ecuatoriana de gran formación académica y universitaria, de gran influencia para la comunidad política, la opinión pública ecuatoriana, sino además en un sector donde permanentemente el correísmo ha sido derrotado. Pues bien, hace casi 2 años, un poco más de 2 años, Ecotel fue cerrado y ahora en estos días está recuperando su espacio en señal abierta. En señal abierta, porque en redes sociales es el único medio del Ecuador que transmite en vivo sus noticieros, convirtiéndose en un ejemplo para los demás medios, no solamente locales, sino regionales, sino nacionales del país, para que exploren el medio de las redes sociales, que ya lo ha explotado bastante bien Ecotel TV, sino que además duplica su capacidad de influencia, de presencia y de acción informativa, reapareciendo a los 2 años y un poco más en señal abierta, cosa que celebramos. Cosa que la gente de bien, la gente decente y la gente con opinión celebramos. En Loja todos celebramos, y entiendo que también hay sectores asociados al extinto correísmo que están celebrando esto, porque es gente que, aunque hubiera estado involucrado o involucrada en alguna forma de interpretación autoritaria, ahora están
abriendo los ojos y entendiendo y recapacitando sobre la necesidad de tener prensa libre para que precisamente pueda controlar a los poderes despóticos, no solamente a los públicos, sino además a los privados. Después de 10 años de persecución y aún con un gobierno que sigue siendo socialista y con ligeros tintes de correísmo, respiramos un nuevo aire de libertad, respiramos nuevos aires de libertad y podemos celebrar este retorno de Ecotel, que no es un retorno de una empresa de comunicación familiar, es el retorno del medio de comunicación de los lojanos. Lo celebramos desde este espacio, aplaudimos a esa gran familia de periodistas que ha bregado por nuevos cauces democráticos, participativos, de opinión y de información, pero además aplaudimos a esa gran sociedad que siempre estuvo apoyando al medio de los lojanos. Hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. No se olviden suscribirse a esta página, no se olviden darle me gusta en el botón de me gusta, no se olviden compartir estos contenidos, de comentar estos contenidos y de seguirnos apoyando en este esfuerzo de comunicación que lo hacemos con ustedes para desvelar esta que es la otra verdad. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!